palabra recordar, ¿sabe cómo se dice? Izkor. Cuando se dice en memoria de alguien, dicen Le'ilui Nishma. La gente dice en recuerdo de la Neshama. Y no es exacto. No es el recuerdo de la Neshama. Le'ilui Nishma tiene la palabra Aliyah. Aliyah conocemos nosotros. ¿Qué es Aliyah? Aliyah es elevación. ¿Por qué elevación? La persona hace Aliyah a Eretz Israel. ¿Qué es Aliyah a Eretz Israel? Subir a la tierra de Israel. Porque la Gemara dice, el Talmud dice que la tierra de Israel es la más alta de todos. No en lo geográfico. Hay quien estudia también que la tierra de Israel es la más alta. No es lo que nosotros conocemos en el plano del globo terráqueo. Pero seguramente cuando los caminos hablaron la más alta de todos, no solamente dijeron alta en altura, lo han dicho alta en espiritualidad. Por eso Messi tiene que ir al cótel a pedir tefilá. Dice que no necesita lamentarse, tampoco se llama muro de los lamentos. El mal traducido muro de los lamentos es cótel a maravilla, la pared occidental. Los goyim traduce el muro de los lamentos, para nosotros no es los lamentos. Uno va al muro, que es muro, es una pared, es un cótel, va a pedir, agradecer, pero no a lamentarse. No tenemos esa palabra, lamentarse. Eso es mal traducido. Hay varias cosas mal traducidas. Los cuernos de Miguel Ángel también están mal traducidos. Los cuernos de Miguel Ángel, que hizo a Moisés de Miguel Ángel. Moisés con cuernos. ¿Moisés tenía cuernos? ¿Y por qué lo hizo así? Una mal traducción. Una mal traducción de la Biblia. ¿Cómo es la Biblia? Kikalar por panar. Se le brilló la cara. La palabra kalar es kerer, es también cuerno en hebreo. Tiene la misma acepción, kerer que kalar. Brillo y cuerno tiene la misma acepción. Entonces una mal traducción de la Torá que Miguel Ángel encontró, le hizo a Moisés con cuernos. Yo le digo que de pintura no entiendo, pero sí de Torá. Así que digo a Miguel Ángel que siga con la pintura, ayuda con la Torá. No tenemos nada que ver con lo otro. Entonces, Le'ilui Nishma es para la elevación del alma. Entonces nosotros hacemos cosas para elevar el alma de la persona, mitzvot que uno hace, preceptos que uno hace, verajot que uno dice, cosas que hace y dice que sea Le'ilui Nishma, para la elevación del alma. Eso es lo que hay que hacer, no solamente el primer año, sino toda la vida. Para la otra persona es toda la vida. Aquel padre que falleció hoy, vino un señor, tenía casi 60 años, y dice que estaba haciendo tefilá y lloraba, el jardín y lloraba. ¿Qué pasó cuando falleció mi papá? ¿Cuándo falleció? Dice hace 37 años. Yo pensé ahora, está llorando como hoy. Dice, ¿qué diferencia hay? Dice que la fecha que pasó, y esto lo vamos a hablar un poco, la fecha que pasó, porque es lo mismo. Aparte, dice, si yo soy algo, es gracias a mi papá, dice. ¿Y qué cuenta? Cuenta la historia, es una historia muy famosa. Hay lugares acá, queremos hacer. Una historia muy famosa. Este mismo padre, ¿por qué el hijo lo recordaba y lloraba así? Porque el chico era chiquito y no tenían plata para pagar el moleto. No tenía plata para pagar el moleto, pero un día le dijo, mire, yo lo quiero mucho, su hijo es muy inteligente, pero hace 6 meses que no recibo un peso. Y yo necesito darle de comer a mis hijos. Entonces el padre y la madre dijeron, tenés razón. Antes como vivían, se paraba una cortina entre el chico que dormía y los padres. Entonces escucha el chico que los padres hablan, dice que en el templo se arruinó la estufa. La estufa que dice. Entonces dice el padre y la madre, o la madre, el padre, ¿qué te parece si
arrancamos la de casa y se la vendemos al templo y con eso pagamos al moré. Estamos hablando de una Polonia, Rusia con grados bajo cero, no el frío de hoy acá. Hoy hacía calor lo que hacía Rusia en esa época. Vendieron la estufa esa, el horno que tenía para pagar al moré. Entonces el muchacho este a los 60 años fue el 35 que falleció el padre y dice, ¿qué diferencia hay? 37, 36, 40, no hay diferencia para mí. Yo soy algo, dice yo, ustedes creen que me puedo olvidar, los detalles de mi infancia, vendieron un horno por mí. Dice, yo puedo hoy no llorar. Pues esto es, lo que él hace ahora, tiene dos cosas. La Ilun Ishmat es en memoria, la Ilun Ishmat es elevar el alma, porque el alma se sigue elevando constantemente cada cosa que nosotros hacemos por la persona que falleció. Pero en los diarios ahora ponen XX, ZL. ¿Qué es ZL? Zichronón y Braja. No dice Leilun, ahí lo estamos recordando. ¿Y qué pone? Zichronó, su recuerdo que sea para bendición. Su recuerdo para bendición. Nada que ver con Leilun Ishmat, con la elevación de alma. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hay una persona que es Sadik, se dice Zecher Sadik Tibaja. El recuerdo del Sadik para la bendición. Y cuando se nombra una persona viva al lado que estaba nombrando una persona fallecida, se nombra un vivo, ¿cómo se dice en árabe? Enseguida tiene una palabra, ¿no? Dice Barateshvi. ¿Qué significa Barateshvi? Sin comparación. Que está hablando del muerto, nominal del vivo. Ese Barateshvi viene del Ibrit. En Ibrit se dice Ibadeh Haim Tovim. Que se Ibadeh, que es de Abdalá, que se separe de Haim Tovim. Que tenga buena vida. La misma palabra que Barateshvi, sin comparación, está hablando de uno y el otro, comparar, cada uno falleció, el otro vive. Entonces en inglés se dice enseguida, Ibadeh Haim Tovim. Ahora, esto es nada más un prólogo sobre la palabra Zahor. Cuando, ojalá que lo que voy a hablar ahora nadie lo padezca, pero lo padecimos acá y justamente estamos haciendo de una persona que padeció esto. Una de las enfermedades feas que siempre hubo, pero ahora no sé si se nota más o tiene otros nombres, que es el Alzheimer. Una enfermedad muy fea. Uno fue a un casamiento, se encontró con la tía. ¿Cuánto hace que no la veía? Hola tía, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Perdóname, ¿quién sos? ¿Cómo? Está bien, más gordo, más años, esto, pero ¿quién soy? ¿No esto? Yo soy tu sobrino, más alto. La tía le dice ahora al sobrino, ¿quién es este que está al lado mío? El sobrino ahí empezó a entender. ¿Quién era el marido? Pero puta de vuelta, ¿quién es que está al lado mío? Cuando llegó un caso así, y la mujer, pobrecita, ya perdió el Alzheimer, se lo puso sobre él, y lo vemos entero físicamente. El que ve yo habla de afuera, si no sabe de la enfermedad, no tiene idea que esta persona está padeciendo esto. Es una de las cosas terribles, porque es el cerebro humano. Lo que es el cerebro humano, la memoria, los recuerdos, todo lo que hay ahí, las neuronas, cuando se van perdiendo esas, es algo terrible de lo que la persona puede llegar a padecer en la vida. Nuestra vida está compuesta llena de recuerdos. Llena de recuerdos. Y ya cuando más años tenemos, vamos recordando más cosas. Pensamos que los tiempos pasados fueron mejor, pero nuestros hijos van a decir también lo mismo. Así que no son mejor. Todos los tiempos hay que vivirlos de acuerdo al tiempo exacto. No sabemos si era mejor antes o si no sabemos qué va a venir después para decir si los tiempos pasados fueron mejor.
nosotros estábamos mejor en otra época, mejor no en económicamente, mejor en salud, mejor en otra forma, nos conformábamos con menos. También el chico se conforma con menos. Que con menos no, que sea, el chico necesita con iPhone, no, un iPhone y un iPad. Necesita, entonces no es mucho más menos lo que necesita. Pero no pienso cositas de otra época, de otra cosa, otra época son cosas que va necesitando cada uno de acuerdo a los momentos y de acuerdo a las épocas. Pero los recuerdos que hacen se van uniendo en la persona todos estos recuerdos, pero necesitan un hilo conductor. Los recuerdos necesitan un hilo que va conduciendo los recuerdos en años, y ese hilo necesita ese hilo que va uniendo a los recuerdos que hay en la vida. Un poquito expliqué que todo eso es la misma persona. Un hilo que tiene el hilo que va teniendo distintos años de recuerdo, como los anillos del árbol, que va valiendo la edad del árbol, también los recuerdos y las características de uno se van uniendo como perlas en un collar. Pero necesita algo muy importante, que haya una base, un nudito abajo. Si no está el nudito, ¿qué es lo que sucede? Todas las perlas se caen. También la persona, un recuerdo, pero recordar qué. ¿Y qué voy a poner en mi memoria? En esto los científicos hablan que nosotros utilizamos la memoria para lo que queremos. Y recordamos lo que queremos. Todo está acá adentro. La semana pasada hablamos de hipnotizar a la persona. ¿Qué pasa a una persona que camina por la calle? Dice, ¿viste esto? No vi nada. A los 10 minutos le venimos acá, le hipnotizamos, nos cuenta todo lo que vio. El inconsciente de esa persona todo lo ve, no lo registra. Y así pasa en la persona. Hoy en día una comprobación es como no nos interesa guardar en la memoria los números telefónicos ni de celulares ni de las casas, ya no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Está grabado, dice el nombre. Dice acá, mamá. Ni lo sé. Ya, porque ¿cuál es el número? No sé, pero el segundo tengo que buscarlo, pero nadie lo sabe ya. No sabemos los números. No nos importa registrarlos. En otra época necesitamos tener todos los números acá y tenemos de memoria números que nos interesa recordar. Yo estuve en Israel de 1978 al 81 y había un rab, que es uno de los grandes de Israel, Rab Benjamin Shaul, que a la noche de 9 a 9 y media se sentaba al lado del teléfono. Lo llamaban por teléfono Rab, contestaba él directo. ¿Cómo es esta pregunta? Contestaba. Yo me acuerdo hasta el número hoy de memoria, hoy, 535504. Y el hijo vino acá. Entonces entró en mi oficina y digo, ¿le puedo decir algo? A ver si usted sabe de esto. Me miraba, ¿qué le iba a decir? A ver si usted sabe, le digo, lo enfrenté. Le dije, le dije, jamás, usted sabe. El número de mi papá y mi mamá. ¿Usted no lo sabe? Le digo, yo de año 78 al 81 todas las noches llamaba porque tenía una pregunta. ¿Cómo se recuerda ese número? Lo que uno quiere lo recuerda. En la memoria uno guarda lo selectivo. Lo selectivo es lo que uno quiere guardar. Si un número no me interesa y me da ocupado, tengo que mirar de vuelta porque no me interesó registrar. Y el otro que me dijeron un número y ya está, me quedó en la memoria. ¿Por qué? Porque me interesa que me quede en la memoria. Lo que la persona quiere registrar, la persona lo va a registrar. Creo que hay una cosa que se llama memoria y otra cosa que se llama recuerdos. La Torah habla de que hay que recordar cosas. Sí. Hay que recordar la Torah. Hay 10 recuerdos después de la tefilá. Muy bien. Y antes de la tefilá, ¿qué tiene que recordar? Recordar el Shabbat todos los días. Pero no antes de la tefilá, usted dice después de la tefilá. Durante la tefilá. ¿Antes de la tefilá? Tengo que estar. Muy bien. Y si no, aquí lo va a pedir. Pasa que Dios
preparado para usted. Justo hoy no vino. Estaba el cheque ahí listo, pero usted no vino mañana. Decía la firma, uno faltaba la firma, venía usted, se lo firmaba delante suyo. No, para mañana, ¿qué vamos a hacer? Ah, todo listo, listo para entregárselo. Hay gente que Borolán dice, bueno, el otro vino al CNIS, vino temprano al CNIS, entonces dijo, bueno, este vino temprano, hoy va a necesitar el cheque, cubrir el banco, tanta plata, y el cheque está listo, ¿qué faltaba? Firma. ¿Cuándo va a firmar? Antes de irse, no ya vea, justo se fue antes. Hay que quedarse hasta el final de todo. Muy bien, usted tiene razón, señor, que hay 10 recuerdos que hay que hacer constantemente. La perashá de esta semana trae 3 cosas que hay que recordar. Vamos a ir viendo. Primero, Zahor et asher asa Hashem elokeja le Miriam, baderech besetchem mitzrayim. Recordad lo que le hizo Dios a Miriam, la hermana de Moshe, en el camino cuando ustedes salieron de la tierra de Mitzrayim. ¿Qué es lo que sucedió en ese mismo instante? Miriam, la hermana de Moshe Rabbenu, habló mal de Moshe. Ella habló mal. ¿Con quién se metió? Con la pareja de Moshe. La cuñada hace lío, ¿no? Las cuñadas se meten, mirá, te dijo, no me dijo. ¿Habló de quién? De la hermana, no estoy hablando de ustedes. Acá siempre los shurimios son para que ustedes sepan para hablar con otras cuñadas, no con ustedes. Las cuñadas se meten siempre y meten, mirá, salen después de la cena de la paz, mirá lo que dijo, no viste, no observaste, tal. Pero acá fue todo lo contrario. Moshe, la cuñada Miriam, ¿a quién defendía? No a su hermano, a la mujer defendía, a la cuñada de él. ¿Contra quién estaba? Contra el hermano de ella. ¿Y a quién tomó de rehén? ¿A quién tomó de rehén? Al otro hermano mayor. Vení vos, reunión de hermanos, familia, vos sos hermano mayor, tenés que poner las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Mirá, Moshe, se separó de la señora. ¿Cómo? Moshe terminó separado de su señora. Aisha Kushita Shorajá, dice la mujer negra, pero la negra no era negra de fea, negra de cuando dice algo negro lindo. Sus hechos tan buenos y dice Moshe se separa de ella. Moshe terminó separado de su mujer. ¿Por qué terminó separado de su mujer? No por conflicto, ni problema de plata, ni problema de matrimonio, ningún problema. Él llegó a una elevación espiritual tan elevada que ya la materia, su mujer, no podía llegar a él hasta convivir con ella. Y la que el Midrash dice, Moshe era mitad hombre, mitad ángel. ¿Y cómo es? ¿De dónde aprende Moshe a separarse? Si la Torah dice primero mitad quería multiplicarse y tener familia, y se casó como un hombre, porque nosotros no tenemos otra más que casarse, tener hijos, todo normal. Pero ¿qué pasó con Moshe Rabbeinu? Am Israel recibió la Torah, y Borán le dijo al pueblo de Israel, van a recibir la Torah, Moshe decide al pueblo de Israel, que 72 horas abstinencia total. 72 horas de abstinencia para estar con santidad para recibir la Torah. Después Borán dijo 48. Moshe agregó 24 horas más y Dios estuvo de acuerdo con Moshe. En ese instante, cuando Borán da la Torah al pueblo de Israel, le dice, ahora pueden regresar cada uno a su casa. Le dijo que pueden regresar a su casa. Dijo Borán, se terminó la abstinencia de 72 horas. Pero le dijo, decide a ellos que pueden regresar a sus casas. Moshe Rabbeinu entiende, decide a ellos, y yo. Dijo, yo quedo separado de todo esto. Dijo, por ejemplo, si para ir a ver ayer Moshe, no, acá no, decide a ellos. Shumu la gente no dejen, vuelvan a su carpa. Dijo ahí Moshe Rabbeinu, yo no. Yo no. Entendió que él se separaba. Borán estuvo de acuerdo también con él con esto. Se separó de su señora. Yo creo, de acuerdo a lo que yo entiendo, los últimos 40 años del desierto no estuvo con su señora. Y ahí fue todo el tema de Miriam. Entre comillas, creo yo,
que todo lo que es el celibato de la iglesia viene de este Moshe. ¿Por qué ellos no se casan? ¿Por qué no se casan? Porque llegaron a un nivel espiritual muy grande. Entonces, ya no, si yo voy a casar, no, yo soy al servicio de Dios. Moshe Rabbeinu también fue al servicio de Dios. La diferencia entre Moshe y el celibato creo que hay un poquito, ¿no? Pues se casa con la Virgen María. La hermana de María. Hay diferencias, ¿no? Primero Moshe Rabbeinu ya había cumplido la mitzvah de casar sin tener hijos. La primera mitzvah de la Torah. Después de eso, era Moshe Rabbeinu, que todavía dice la Gemara, Locan que Moshe, nadie más va a ver como Moshe. Ni el mejor jajam del mundo, ni el profeta va a llegar a la categoría de Moshe. Por eso, Miriam no entendió todo esto. Era mayor que Moshe en edad, era profetisa, pero no llegó a la categoría, nadie llegó a la categoría de Moshe. Moshe superó a todos. Entonces ella se metió a hablar. Cuando habló, y habló mal de él, ¿cómo se para la señora? Morolán la castigó en forma inmediata. ¿Y qué castigo tuvo? Lepra. 7 días de lepra tuvo ella. Ahora, después se curó. Y 7 días de lepra que el pueblo de Israel tenía que avanzar en el desierto, no. Todo Israel esperó a ella que se termine de curar su lepra 7 días y después avanzar. ¿Por qué dijo Borán que esperarla a ella 7 días? Porque ella esperó a Moshe que estaba en la canasta. ¿Cuánto lo esperó? 1 hora, 2 horas, no importa. Ella esperó al Salvador de todos, ahora hay que esperarla a ella. Se analiza de todo esto una halajá, una ley para nosotros el día de hoy, que no se puede hablar mal de nadie. Lashon Hará. Lashon Hará significa, es un lenguaje malo, hablar mal del otro. No se puede hablar mal del otro, más aún de parientes directos. Que donde más se habla a veces es de parientes directos. Se defiende más a los parientes directos y también se habla más de los parientes directos porque los tenemos más cerca. Viene el Jafet Caín, creo que hace 7 puntos sobre Miriam y dice, no se puede hablar de un hermano, no se puede hablar de un pariente directo, no se puede hablar de la persona que uno más quiere. Miriam, ¿cómo lo quería hacer? Lo defendió, lo salvó. ¿Y a quién habló? No es que lo publicó en el diario, fue y habló con su hermano Aarón para poder que estén de vuelta a reconciliar entre el Shalom Bayit. Con todo eso dice Hafetz Haim, cuidado porque transgrede por la Lashon Hará, transgrede por las lenguas malas matan. Las lenguas malas matan, hacen estragos, arruinan familias, casas, todo de qué? Una simple hablar. ¿Dónde empieza la Lashon Hará en el mundo? ¿Qué día? ¿Qué fue el primer día que se habló mal? El primer día del nacimiento del hombre. La víbora. Después le dijo, si dijo, hasta ahora, ¿cómo se llama la persona que hace mal? Este es víbora. No le dicen víbora, es una víbora. ¿Y la víbora dónde tiene el problema? En la lengua. Todo esto viene lo que es la Lashon Hará. Dos chicas en el colectivo en Israel estaban sentadas como hoy están, creo que los colectivos acá en Buenos Aires también, o los subtes, de 2 frente a 2. Hay así colectivos acá en Buenos Aires. 2 frente a 2. Una señora, se sentaban 2 señoras de este lado, o una señora de este lado, y las 2 chicas acá, 2 chicas de 19, 20 años. Y dice, uy, qué lindo, ¿sabés que Rachel se puso de novia? Sí, Rachel. Se dice con la familia Rabinovich. Bueno, la familia Rabinovich. Pero no saben quién es Rachel. Si supieran quién es, no se hubieran enganchado con ella. Dice, ¿te acordás lo que hacen esta? Y empezaron a hablar mal de Rachel. La señora, que estaba ahí, escuchaba todo, que entiende todo. Cuando termina, va a bajar, le dice, chicas, muchas gracias. Yo soy la madre del novio. Dice, con esta información que yo tengo estoy de primera. Hoy yo rompo el noviazgo. Las chicas bajaron corriendo, no señora, está equivocado, no quisimos decir eso, si dijimos así, Lloraba la chica, no, yo
vengan a mi casa, están invitadas para hacer una fiesta porque les tengo que agradecer a ustedes. Ustedes son mis invitadas de honor. Nunca agradecer, son mis invitadas de honor. Miren, no, esto no va a seguir, no se hagan problemas, no se casan, no se hagan... No, ¿cómo esto, otro? No fue así, sí fue así. Después de media hora la señora le dice, disculpe, no soy la madre del chico. ¿Qué hubiera pasado si era la madre del chico? ¿Quién sabe? No se puede hablar así, no se puede. La gente hará cuidado, que todos hablamos, digo el día, hablamos. Hay alajot, tanto el cuidado que nosotros tenemos que tener de hablar. Cuando tenemos que hablar, no hablamos. Y cuando tenemos que callar, ahí hablamos. Justo al revés. Hay cosas que hay la persona tiene obligación de ir y decir. Hay libros hoy enteros sobre estos temas, lo que tenemos que hablar. Entonces, te dice acá, recordar lo que le pasó a Miriam. ¿Qué es recordar? No solamente recordar bueno, pasó una historia. Esta historia se repite constantemente. Esto cuando la Torá dice recordar porque lo que pasó con Miriam nos pasa en todas las casas. Todo el tiempo está esto entre nosotros. No es un tema del pasado, historia. Cuando fui Moré, soy todavía Moré, pero con unos chicos, los chicos son todos ya casados y los chicos todos de la escuela, me pregunté, ¿qué es la Torá? ¿Sepa Torá qué es? Entonces me dijeron, un libro de historia. Me dije, no es un libro de historia. ¿Cómo? Porque yo estaba estudiando Bereshit. ¿Y qué ven en Bereshit? La historia de la creación del mundo, la historia de Abraham y Isaac y Jacob. No, es un libro de leyes. Y que la historia no es para decirnos la historia, lo que sucedió. Nosotros estudiamos la historia, cómo se estudia la historia de los próceres del mundo. Nosotros estudiamos la historia para emular las acciones que ellos tenían. Ese es el porqué, digamos, quién fue Abraham, quién fue Isaac, quién fue Jacob. ¿Cuándo yo voy a poder hacer las acciones de ellos? ¿Alguno quiere hacer las acciones de San Martín? Sí. Alguna cosa buena que tiene. La historia que no sabemos, un minuto, ¿usted sabe toda la historia de San Martín? Miren en el canal de encuentros, le van a mostrar otra cosa que usted no la conocía. Hay otras cosas que no las sabemos nosotros. Y nadie quiere, hoy nadie, no buscamos. No son nuestros ídolos para poder seguir sus acciones. Agradecemos la liberación de la Argentina, de Chile, nada más. Pero no emulamos sus cosas, el porque son o no porque. De ahí lo trajo acá a Buenos Aires y ahí salió el dulce de leche. ¿Cuántas empresas se tienen que agradecer? Eso es lo único que agradecer. La historia de los próceres no es la historia de Abraham. Así es la historia, no sé, yo lo leí. Es verdad, nada creíble, nada, pero así está escrito. Así, es verdad, ¿no? Sí. Que a la chica se le pasó. Sí. A la criada le puso la pava en el caldero y muy bien. Entonces, Abraham y Jacob nos enseña, cuando dice el Zahor, nos está diciendo que tenemos que recordar, lo que más tenemos que recordar es cómo nosotros tenemos que hacer lo que ellos hicieron. La vida, lo que sucedió con Miriam tiene que ser una enseñanza para nosotros constantemente. Segundo recuerdo de que hay. Ustedes dijeron, Zecher Leyitziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Egipto. ¿Qué dijo Carrió esta semana? La única libertad es la... ¿Por qué, señor Leo? Ha hecho bien los deberes, ¿eh? ¿Cómo? Diga. Que la única libertad es la salida de Egipto de los judíos. Menos mal que tenemos una buena señora Carrió. Ella dijo esta semana, la única libertad que conoce el mundo es la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Nosotros, 50 veces está escrito en la atrás, 50 veces, ni una más ni una menos, Zecher Leyitziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Egipto, el recuerdo de la salida de Egipto. Muy bien. En el Kiddush del viernes a la noche decimos Zecher Leyitziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Egipto. ¿Para qué tanto hay que recordar la salida de Egipto?
Primero el primer grito de libertad. De ahí comenzamos nuestro accionar como Yehudim. Nuestro accionar como Yehudim comienza con la salida de Egipto. Somos Yehudim de antes. Somos Yehudim desde Abraham Avinu. Abraham Avinu es el que selló el sello de Yehudim con su hijo Isaac y Jacob, y los que bajaron a Egipto eran 70 personas directamente de la familia de Abraham Avinu. De los 70 se hizo millones de personas, y esos millones o salieron, hay una idea que dice 3 millones de Egipto y Yehudim, hay quien salió 15 millones de Yehudim, y el 20% salió, el 80% lamentablemente no salió de Egipto, judíos que no querían salir, como estaban bien ya económicamente en el último año de plagas, hicieron mucho dinero, y el dinero lo deja uno y cree que va a vivir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Dijeron, nos quedamos acá. Abraham dijo, no hay que quedarse acá, hay que salir, la tierra es mala esta, y se van a impurificar. No. Entonces, dijo, no hay, que salga unos sí, otros no. Lamentablemente, en la plaga número 9, fallecieron todos los Yehudim que no querían salir de Egipto. El 80%, una cantidad, si eran 15 los que salieron, estamos hablando de cifras siderales. Y si estamos hablando de 3 que salieron, son 15 los que se quedaron. Es una cantidad enorme de gente que no salió de Egipto porque decía, estamos bien. ¿Qué sucede con el hombre? El hombre, cada uno de nosotros, los que somos jóvenes, pensamos que dentro de 40 años vamos a estar igual que hoy. ¿Por qué? Porque como hoy estoy en salud, dentro de 40 años voy a estar así. Siempre la persona piensa que hoy está bien y seguirá su vida todo el día así. ¿Quién en la Torá trata a Yosef? Viene y le dice a Paró los sueños. Le dice, mira, lo que vos soñaste, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y las flacas se comen a las gordas, son 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Los 7 años de abundancia van a pasar con mucho bienestar, pero después de eso va a venir una hambruna que va a comer todo. Si no guardas las cosas, esto después no va a tener ni lo que comer. ¿Qué le dice Paró? Vení. Virrey, no vi un hombre inteligente como vos. Ish Jajam, tan inteligente que le dijo, te está diciendo años de abundancia, años de hambruna, ¿verdad? La verdad es que no dijo ninguna inteligencia Yosef hasta ti. ¿Y quién sos para venir a dar consejos? Así cuentan nuestros caminos. Pero dice, ¿dónde está Paró, que no era ningún necio, era muy inteligente? ¿En dónde vio la inteligencia de Yosef Hatzaddik? Él vio la inteligencia que en los años de luz supo ver la oscuridad. La persona cuando está bien no ve que va a venir lo que puede venir mal. Él piensa que como ahora está bien, todo va a seguir bien. Justamente Yosef le dice, ahora están bien, y va a seguir el bien, pero se va a duplicar el bien. Pero mirá, esto va a tener un lapso. Después de esto viene la hambruna. Entonces, guarda ahora. Dijo, muy difícil le dijo lo que está diciendo Yosef, y vivirlo de esta forma. Que en este momento mirar el mal. Entra uno a una casa que está destruida. ¿Qué dice? No, acá no la compro. Entra un arquitecto y dice, chaval, porque acá la dentro de la oscuridad ve lo que puede llegar a ser después. Ve la luz, ve los cambios que puede llegar a hacer, desde la oscuridad. ¿Qué vio Yosef Hatzaddik? Desde la oscuridad, él vio desde la luz la oscuridad. Es justamente lo contrario, es muy difícil. La persona cuando está bien, muy difícil poder ver que esto un día se termina y que la vida es una rueda. Y más aún, de hambre, de abundancia a hambre. Entonces, esto es los recuerdos que tenemos que tener. Cuando dice Zahartá quiebra de Aita de Mitzrayim, recordá que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Lo que es que Borolam te redimió. Misham, al que, por eso, por eso te voy a ordenar ciertas leyes.
¿Cuáles las leyes? Cuando vas al campo, se te cae de la viña, se te cae el uva, de la manzana empezaste a recolectar y algunas caen, las que cayeron no las levantas, no las puedes levantar. Siempre se caen. Se caen de la persona misma que va juntando, o se le caen de la bolsa, o se van cayendo. Estas no se pueden juntar. Porque se llama leket, que si le compre te lo trae, y la cabilla del campo no regresará para recogerla. Las que se te van cayendo cuando vas caminando con la bolsa, se cayeron, no podés volver. Alajá, como hay una, son de las 613 misbot estas. Esta es una. ¿Por qué? La gerbe, la yatom, la hermaná y ¿y esto quién es? A tu campo ahora tiene que entrar el ger, la persona que se convirtió al judaísmo. ¿Por qué el que se convirtió al judaísmo? Porque no tiene parientes. Él solo vino. Entonces este tiene, siempre el yudí tiene, hay un judío sin parientes. No. Siempre hay un tío, hay esto, hay lo otro, siempre hay alguien. Este vino, se convirtió al judaísmo, está solo. No lo llama pariente. Hasta que no se case, tenga hijos y todo, no tiene parientes. Entonces, esto le dejas para esta persona que tiene los yudí que lo quieren. 23 veces dice la Torá, amarás al que se convirtió al judaísmo. 23 veces. Más que a un yudí, dice. Más veces que a un yudí. Ahora, dale a él. Y a Tom, un huérfano, la hermana, la viuda, y él, el man, y para que cada siempre que forma hacia deja, para que te bendiga, guardará en todos tus hechos. ¿Qué tiene que ver esta misma con esta misma? ¿Qué tiene que ver la salida de Egipto con el huérfano, la viuda y la persona que se convirtió al judaísmo? Dice, nunca te olvides que vos fuiste esclavo. Nunca te olvides que vos fuiste necesitado. Que esclavo no tenías nada, dependías siempre de otro. ¿Y qué comían los esclavos en Misraim? ¿Qué más? Matzá comía. ¿Por qué comía matzá? No, en Egipto de esclavos, los 80 últimos años comían matzá. Porque la digestión era muy lenta. Porque la digestión es muy lenta y así trabajaba más. ¿Hoy leyó usted Infobae? No. Yo leo, ahí los títulos, pero luego me agarró. Una fábrica, no sé, en Nicaragua, me parece, pañales a los empleados para que no pierdan el tiempo de ir al baño. Es inhumano eso, bravo. Es inhumano. Hoy salió el curso. Es inhumano. Yo hice bastante a mí escalofrío. A mí me dio escalofrío. No entendía. Me vi muy para arriba, Nicaragua me parece. No me acuerdo qué país. Estaba hoy salió hoy a la mañana. Usted está contento porque no tenemos pañales, ¿no? No hay nada. ¿Cómo se puede poner contento de esto? No, No parece que sí. Acotay. Mendoza, en un supermercado, a las carteras la tortilla. ¿Qué le dan de comer al judío en Egipto? Matzá. ¿Por qué matzá? La digestión. Come a las 8, no hay comida cada 2 horas, cada 4 horas, no, se come a las 8 de la mañana y hasta la noche, que se va a la casa que no come nada. La digestión lenta, la matzá queda, no llena enseguida, llena el estómago y puede estar más horas sin comer. Una esclavitud donde ellos buscaron hasta primero la esclavitud por servicio. ¿Qué servicio? Porque necesitaba la mano de obra. Después ya fue esclavitud sin necesitar la mano de obra. Cuando ya Egipto no necesitó de los judíos, ¿y qué hacemos ahora? No necesitamos la mano de obra, ya tenemos esto, bueno, que trabajan igual, porque no podemos, si estos no trabajan hay que llenarle la mente. Si no le llenamos la mente todo el día, se va a levantar contra nosotros, va a ser igual que el Estado. Entonces, ¿qué hicieron? Pirámides. Pero las pirámides que hoy tenemos nosotros no son las que ellos nada más hicieron. ¿Saben cuántas hicieron y destruyeron los judíos?
terminaban de hacerla, este grupo terminaba de hacerla, venía otro grupo, destruía, o ellos mismos tenían que destruir las mismas que hicieron. Cuenta así la historia, destruían lo mismo, después de la construcción terminaban destruyendo. ¿Para qué es? Para tenerlos ocupada la mente. Entonces viene ahora, volverá y dice, el hombre llegó un momento, unos años, que el hombre no salía ni a la construcción ni al campo a trabajar. ¿Qué hacía el hombre? Quédate con tus chicos en la casa, con los pañales, lavando los platos, lavando la ropa en la zanja, vos lavabas. ¿Y la mujer qué hacía? A la construcción. Cambiaron los trabajos de hombre a mujer, de mujer a hombre. Una esclavitud muy dura, que ellos estudiaron cómo hacerle mal al ser humano. Así está escrito en la Torah, cómo hacerle mal al ser humano. Estudiaron con la filosofía de Egipto. Viene la Torah y te dice, cuidado, ¿a ustedes la pasaron mal? Los militares, ¿cómo hacen hoy? Cuando ellos la pasaron mal, están esperando llegar a tal cargo para hacerle al otro lo que hicieron a él. Viene la Torah y te dice, primero stop, no, justo lo contrario. Bueno, pasaste mal, recordar lo que te pasó ahí. No le hagas al otro ahora lo que te hicieron a vos, no, lo que te hicieron a vos. Lo que te hicieron a vos, no. Dale primero a comer a todos, que necesitado, dale, a todos, nomás. Si te cayó una fruta, dejala ahí. El otro se le caía una fruta, decía, mirala, pero no la vas a comer. Así hacía el Egipto. Mirala, levantala, pero no la comes, prohibido comerla. Seguí comiendo la matzá. Entonces viene la Torah y te dice, ahora levantala, no la levantes vos, pero dejá tu campo, lo tenés que dejar libre para que vengan todas estas personas y coman. Ese es el porqué de recordar. Uno de ustedes los recuerdos nos obliga a tener la Torah. Yo dije que hay que recordar 50 veces en la Torah, pero otro pasaje más encontré que dice, recordad que fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim, pero si acá llegó a Millán, te sacó, volverá, me sacó, llevarme a estudiar con manos fuertes, brazo extendido, al que, si dejás lleno lo que haga la sol, te lleva Shabbat. Por eso te ordena hacer hoy el día de Shabbat, que cumpla Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Que fuimos esclavos con el cumplimiento del Shabbat. Acá dice muy claro la Torah. Dice, por eso es que el Eterno tu Dios ha ordenado hacer el día de Shabbat. ¿Tiene la relación el Shabbat con la esclavitud de Egipto? Recién yo dije que en el Kiddush se dice Zecher Leitziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. Los judíos trabajaban ahí, como dice, no trabajaban de sol a sol. De sol, dice, hasta la salida del alma, hasta destruirlo. Los judíos trabajaban hasta destruirlo. Moshe Rabbeinu, cuando estaba en el palacio, un día se acercó a Paró y dijo, necesito una reunión con usted, como no, Moshe era hijo de él. Me dijo, me parece que no están rindiendo bien los judíos. No están rindiendo bien. Están muy agotados. ¿Qué quiere decir? Están trabajando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Están un lapso de descanso. Aparte trabajan de sol a sol. Necesitan un poco de descanso. ¿Qué es descanso? La tierra no la dejas descansar por tiempo, vas haciendo shemitá, separación de la tierra, está un tiempo esto, un tiempo parcela para que produzca más. El ser humano no están produciendo lo que pueden producir, tienen mucho más capacidad, pero están limitados físicamente. ¿Y cuál es tu plan? Dale un día de descanso. Bueno, ¿y qué? ¿Esto va a producir más? 1000 veces más. Bueno, ¿qué día? Día sábado. Moshe Rabbeinu no inventó el Shabbat. Moshe Rabbeinu sabía del Shabbat. Utilizó esta estrategia para poder que los judíos cumplan Shabbat en Egipto. ¿Cuánto fue esto? Igual los últimos 30, 40 años estamos hablando. Moshe Rabbeinu vivió hasta los 40 en Egipto, de 40 a 80 salió de Egipto que se escapó, de 80 a 120 vivió en el desierto con el pueblo de Israel, que entró a Israel y él falleció cuando tenía 120 años. De acuerdo a esto, Moshe Rabbeinu pidió el día de Shabbat. El día de Shabbat
tiene que ver con lo que es la esclavitud. La esclavitud, que es no dar a la persona a pensar, no darle a la persona un tiempo para uno mismo. ¿Qué es el Shabbat? Es el grito de decir, soy ser humano. El hombre no puede estar sin frenar ni un instante. Necesita su tiempo. Dios hizo de esta forma la vida, que nosotros seamos personas que necesitamos del descanso. Pero no es un descanso nada más de todos los días. La persona, si no duerme de 6 a 8 horas, al otro día no solamente que está malhumorado, no funciona. ¿Cuántas personas que tienen problemas de insomnio? ¿Cuántos problemas tienen? En la vida tienen problemas, no solamente de no dormir, tienen problemas cuando están despiertos y en la noche. Si Dios hubiera querido que nosotros seamos ángeles, nos hubiera hecho que no tengamos que dormir. Pero Dios no quiso eso, que quiere que somos seres humanos, que tengamos el tiempo de dormir, el tiempo de comer, el tiempo de familia, el tiempo de espiritualidad. Y todo eso la persona tiene que hacerlo buscando el equilibrio de ser lo mejor como ser humano. Ahora, ellos vinieron a destruir al ser humano. Vino Borán y le dijo, mirá, recordá lo que pasó en Egipto. Tenete un día de regocijo para vos. Tener un día de Shabbat para volver a vos, para volver a ser vos mismo, para poder encontrarte con la familia. Todos nosotros, ¿cuántas veces en la semana no podemos reunirnos con la familia tranquilamente? El día de Shabbat, hoy más que nunca, es el grito de familia, de estar un instante y de vernos. Pues somos abalí, en el momento ese. Ahí somos ni los melajim, los grandes reyes, no tienen la mesa que nosotros tenemos el Shabbat. No por lo que se come, que lo que se come igual no hay quien lo alcance. Vaya a un dietólogo y dígale, yo como esto esta noche, Shabbat. No se echan la falta. Sí, así le dice, señor. Yo no estudié en la universidad para ustedes. No estudio para nosotros, ¿verdad que no estudio para nosotros? ¿Por qué se come tanto el Shabbat? Porque la comida no engorda. ¿Por qué? La Torah dice, porque hay doble alma, Neshama y Yeterá, doble alma, y esa doble alma que hace que la persona tenga tranquilidad. La tranquilidad hace que está tranquila, está bien, duerme más, come más. No tenemos eso de apurado. Y hoy en día que estamos todo el día así, el viernes a la noche que no estamos así, cuánta más tranquilidad hay, cuánto bienestar. Hablamos cara a cara, podemos hablar cara a cara. Todavía no les mostré a ustedes los videos que voy a mostrar sobre los problemas que tenemos con esto. No uso, ustedes ven, pero los problemas que hay este año. Ustedes saben cuántos chicos los padres se olvidaron en el coche y murieron. Las cosas terribles que están pasando ahora por esto. Van a comprar al supermercado. Ahora Estados Unidos sacaron un video de 7 minutos. Una madre baja así del coche todo, hasta 40 grados al mediodía, baja el club, que se va al supermercado. Cuando el tipo pide, empieza a desmayar. Lo prepararon. Pero pasa un montón, ni saber ahora este año en Tijalab, la semana de Tijalab 2 casos hubo. Terrible. ¿Qué estamos hablando? Que nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidarse de un hijo, llevarlo el hijo atrás y olvidárselo. A la madre que no sé lo que hay que hacer. Miren los problemas que nos trae. Viene esto y te dice un minuto, ya fuiste esclavo, no seas más esclavo. Nos dice la Torah, salimos a la libertad. Viene el día de Shabbat y te dice cómo se debe vivir en la libertad. Lamentablemente seguimos siendo esclavos. Sí. Salimos de una libertad a la otra. Pero ¿cuánta esclavitud tenemos nosotros? Somos esclavos de tantas cosas. Yo hablo de mí, yo soy esclavo de muchas cosas. Yo puedo llegar tarde a las 15 de la mañana, pero el café con leche antes de venir no me lo pierdo. Soy esclavo de eso. Soy muy esclavo de eso.
que yo necesito eso, no sé, es mentira, me digo que mi nafta, que todos engaños que me hago a mí mismo. Pero voy a llegar tarde aquí, no importa, pero yo no voy a dejar eso. ¿Soy esclavo de eso o no? Sí. Yo no fumo, no bebo, no esto. Mejor por eso, no fumo y no bebo. Hago más yo. Pero, ¿qué más? No dejo nada, no hago más nada. No hago nada de todo lo que usted piensa. Rapotay, ¿de cuántas cosas no podemos salir? No es esclavitud, pero ¿de cuántas cosas no podemos salir? No somos adictos, pero no podemos salir. Y la Torá te dice, cuidado, una vez sola fuiste esclavo. Recordalo. ¿Qué es recordarlo? Y ahí viene el shibur, la palabra recordarlo es viví con esto. Viví con estos temas. Cuando te dice viví, te dijo, viví con lo que pasó en mi vida, los problemas familiares que puede traer. Viví con esto que puede tener adicciones a cosas y no te estás dando cuenta que vos sos hoy esclavo de ciertas cosas. Por eso viene un día y te dice, stop, frenate. ¿Qué día hay que recordar el Shabbat? Todos los días. Muy bien. Todos los días hay que recordar el Shabbat. Desde el día domingo tengo que recordar el Shabbat. ¿Por qué tengo que recordar el Shabbat? No preparar, recordarlo. Preparar empieza el miércoles. Pero recordarlo todos los días. ¿Qué es recordar todos los días? Otra vez, como estamos hablando nosotros, que estamos hablando de la cultura que trae el Shabbat, no es recordarlo para nada más comprar el lumie para que después no me falte. No es esto. Recordarlo es qué me hace a mí el día de Shabbat en mi persona. Y yo puedo vivir en el día de Shabbat, en el día domingo, puedo vivir el día de Shabbat lunes, puedo vivir el día de Shabbat martes. Me siento con la familia. Y si vivo de esa forma y tengo momentos de tranquilidad para mí, entonces estoy en Shabbat en toda la semana. No hace falta que llegue el Shabbat, que el Shabbat es por excelencia. ¿Y quién está en Shabbat? ¿Quién más cumple el Shabbat aparte de los sabatistas? Los sabatistas tampoco cumplen el Shabbat, cumplen desde la mañana hasta la noche. Nosotros empezamos viernes a la noche. Los árabes el día viernes y los cristianos domingo. ¿Por qué ninguno agarró el sábado? ¿Por qué no agarraron el sábado? Porque la Torah dijo, cuando hizo el pacto y nos dio esto Shabbat, dijo Olam, veniu ben bene Israel vive Olam. Entre yo y ustedes es el casamiento, no aceptamos otra mujer. Olam dijo, veniu ben ejem, entre yo y ustedes. Y dice el Midrash, domingo se casó con el lunes. El martes, jueves, viernes, sábado, no tenía pareja. ¿Qué dijo? ¿Quién es mi pareja? El pueblo de Israel. Nosotros somos, por eso decimos, voy y calá. Que venga la novia, que venga la novia. Nosotros somos el novio del día de Shabbat. Quiero terminar con un recuerdo más. Lo que termina la perashá esta semana, dice, recordá lo que te hizo Amalek, recordá lo que te hizo Amalek en el camino, cuando ustedes salieron de Misraim, algunos martes habíamos hablado de este tema acá, se tocó contigo en el camino y te atacó por la retaguardia a todos los endebles tras de ti, estando tú exhausto y fatigado, y no temió de Dios. Amalek vino en un momento que Am Israel bajó los brazos. Entonces dice Amalek significa el instinto del mal, porque este tiene que tener un recuerdo constante en nuestra vida. Todos los años tenemos que recordar a Amalek. Amalek el día de hoy se llama el instinto del mal. Amalek del día de hoy se llama la duda, la incertidumbre. Cuando se mete en la persona estas cosas que es, cuando baja los brazos la persona. Un momento de angustia, un momento de desazón, ¿qué pasa en la persona esa? En forma inmediata se te mete algo adentro que no sabes después cómo salir. Y la Torah te dice el Zahor, recordá esto, porque esto puede entrar en cualquier momento. No bajes los brazos nunca. Dice, y no va a estar mi nombre completo hasta que el pueblo de Israel no luche contra esta fuerza que se llama Amalek, que se llama Yetzer Hará, que se llama el instinto del mal, y que se llama la duda constantemente dentro de nosotros. Sobre esto lo que es Amalek en nosotros, dice,
ויבא הניח השם אלוקינו כל אויביך מסביב וארץ אשר השם אלוקינו תלכנה חלל ישתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים y no תשכח. Dice, recordalo y no lo olvides. Sobre esto viene un pasú que no dice Zahor, pero de otro lado no dice recordar, pero de otro lado te dice cómo debe vivir el judío. En todos los knises dice así, da malemala minja, o da, saber quién está arriba tuyo. En otros knises dice, da lifnei mi ata omer, se sabe delante de quién estás parado. El rey David dijo, Shiviti Hashem Bemegdi Tamid, me antepongo a Dios delante mío siempre. Este es el recuerdo máximo que la persona tiene que tener. Antes dijimos que hay en ese hilo de los recuerdos, hay una cadenita. Que hay una cadenita que necesita un nudo. El nudo de ese, ¿quién es? Es el Zahor, que dice recordar, volver. Todo esto, ¿por qué tenemos nosotros? Porque Dios es nuestro papá. Como Dios es mi papá, como Él quiere el bien mío, que hace como un padre que lo único que quiere es el bien de los hijos. Si quiere el bien de los hijos te dice, toma, te estoy dando un día para vos, vacaciones. Te pagas, vacaciones pagas, no hagas nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Todo a mi servicio. Yo te doy, ni búa la iba ni porea. Dice Borolam en el Naví. Ustedes préstense prestada plata, que yo menos lo que la persona gasta para Shabbat y Yom Tov. Si la persona un Shabbat dice, va a comprar, dice, ¿qué vino compro? Bueno, este vale $10, este vale 20, Bartanura, 100 pesos. No, vale. ¿Cuánto sale Bartanura? En Miami $10. $25. Dice, la verdad voy a comprar de $25. Carne, ¿cuál compro? ¿Esta o esta? La más cara. Todos compran lo más caro. Todo lo más caro. ¿Qué dice Borolam? Todo ponerlo a mi cuenta. Y lo que vos vas a gastar, yo te voy a dar el doble. El doble te voy a pagar de todo lo que gastaste. Para Shabbat y para Yom Tovim. Por eso es bueno comprarse ropa y estrenarla a Shabbat. ¿Por qué? Porque uno la gastó para Shabbat, Borolam le manda el doble. Shabbat, Yom Tovim y lo que pagamos en la escuela de nuestros hijos. Talmud Torah, todo el que paga la escuela, la educación judía de nuestros hijos, Corán dice, ustedes paguen, no, que eso no entra dentro de la cuenta de la ganancia del año. Todo lo que ustedes gasten para eso, yo les voy a devolver el doble. Por eso, el que necesita beca, no hay ninguna duda que no van a dejar ningún chico en la calle porque no puede pagar. Lo que sí es que la persona tiene que hacer un esfuerzo máximo en pedir la beca mínimo posible y pagar más la escuela, porque eso no, yo no pago para que me manden más, primero pago porque la educación de mi hijo, primero que todo, pero eso no entra en la cuenta de lo que la persona gana en el año. Y cuanto más gastes para esto, ahora te dice, yo esto te lo voy a devolver en el doble. Termino nada más con esto, que es, llega ahora Rosh Hashanah, nos faltan 24 días, y dice, 3 veces en la mirada se toca el shofar. Dice Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Primero decimos Borolam es el rey del mundo. Y decimos 10 Pesukim que hablan que Borolam es el soberano del mundo, el rey del mundo. Después dice 10 Pesukim que hablan sobre el recuerdo. Decimos ahí, Atá Zoher Maaseh Olam. Tú rememoras las obras del mundo. Te recuerda a todas las criaturas desde el antaño. Delante de ti está revelado todos los enigmas y la multitud de los misterios que desde Génesis ha habido, porque no hay olvido delante del trono de tu majestad. ¿Quién Shihai y se deja? No hay olvido. Llega Rosh Hashanah, ¿por qué balance tanto? El juez no sabe todo lo que pasó, si no vienen los abogados y le cuentan. Acá yo estoy hablando delante de un juez, que aunque yo no me recuerdo lo que pasó, le puede decir, señor juez, yo no me recuerdo, pasaron tantos años de esto. Pasó 6 meses. Hoy en día que vivimos en una vida que no recordamos si esto pasó hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tan rápido Rosh Hashanah, como faltan 24 días. Dice, Zoher con la Mishkajot Ata. Recuerda todo lo que nosotros nos olvidamos, él lo recuerda. Entonces, delante de quién estamos, recordamos para el bien. Por eso se toca el shofar,
en la Tebá, para recordar a Isaac Avinu cuando Abraham Avinu lo llevó. Todo es un tema del recuerdo del pueblo de Israel. A los judíos dijo, no, de shofar, que nos recuerde con el shofar, para poder de esta forma darnos un año de bienestar. Y como dijo Bagdadi, que hay en la Torá 10 recuerdos que lo tenemos que hacer siempre. Hay 6 que son constantes, que la persona puede salir ahora caminando por la calle y cumplir una misma. Recuerdo la salida de Egipto. Pensando en eso ya cumple. Segundo, la entrega de la Torá. ¿Dónde nos hicimos un pueblo y qué nos cambió a nosotros? La entrega de la Torá. ¿Dónde se dio la Torá? Al Sinai. Sinai viene la palabra Sin'a. Sin'a, que es odio. A partir de ahí dijeron, ¿por qué ustedes sí, nosotros no? Las naciones del mundo. Ahí comienza Sinai. Ahí comienza el odio. ¿Cuál es el odio de las naciones del mundo? ¿Cuál? No lo saben expresar, pero ¿qué es lo que tiene adentro? Ustedes son el pueblo elegido. ¿Y el pueblo elegido en qué? Tienen algo que nosotros no tenemos. Y como el otro nosotros tenemos y él no lo tiene, entonces ahí viene la envidia y el odio. Recordar la entrega de la Torá, la guerra contra Amalek, el castigo que recibió Miriam por hablar la Yonará, la recuerdo el día de Shabbat, y recordar también el Ket de Legel. ¿Qué es recordar el Ket de Legel? El becerro que hicieron de oro, que estás en un momento máximo, cuidado porque podés bajar a lo más. Un desliz, un instante, podés perder todo lo que Dios querés. Recordad siempre, ahí viene el pasú, Shiviti Hashem Israel. Creo que es un shiur que digo, ¿y por qué no hablé de las memorias? Porque en memoria hay que tener memoria, como decimos acá en Argentina, lamentablemente memoria activa. A Israel, no recuerdo, vivo de los recuerdos, tampoco sirve eso. Vivir con el recuerdo, con el presente, tener el presente delante nuestro. Pero un pueblo, como dice el refrán, un pueblo sin historia no es pueblo. El pueblo necesita de la historia. ¿Me dan medio minuto más? Nosotros, todos conocen la historia de Purim. Mordejai y Esther. Esther era la esposa de Ahasverosh, porque su belleza que tenía, lo quieren matar al rey Ahasverosh. Viene Mordejai, el tío que era también esposo de Esther, y le dice, anda a decirle que lo quieren matar. Y anota que lo quieren matar. La historia termina, Purim significa el sorteo, pero la historia termina todo al revés. Lo que nos querían hacer era aniquilar al pueblo de Israel y dejamos en la nada, que no significa que ni un chico, ni una mujer, ni un animal, ni una casa, nada, todo se iba a exterminar completamente. El pueblo de Israel terminó en la gloria. En ese mismo lugar que era Persia, terminó la gloria. ¿Hasta dónde terminó? Que el ministro principal de Ahasverosh, ¿quién fue? Mordejai. Entró ya en el parlamento. Y había 70 rapanim, Sanedrín, más que rapanim. Era el Sanedrín, la Sanedría que era del pueblo de Israel. Viene Esther y le dice, queridos Jajamim, sí, ¿qué necesita la reina Esther? Escriban toda esta historia de qué pasó. Los Jajamim 70 dijeron, no se va a escribir esta historia. Dice, ¿por qué no va a escribir la historia? Dice, tenemos problemas donde vivimos. No sé qué, salió bien, Borolán, no sé qué crees, que escribí la historia, que nos iban a matar, y dimos vuelta y matamos a Amán. ¿Por qué tenés basta? ¿Por qué no más problemas? Dejá esto en el olvido. Dice Esther, no puedo dejar esto en el olvido. Escriban esta historia. Es una discusión. Esther contra los Jajamim. Así que preguntaba a Yamai, Juan que dijo quién son ellas. Una contra 70. ¿Por qué ella dijo escriba la historia? Dijo ella, porque la historia se repite. La historia se repite. Y tengo que dejar enseñanza de esto para todas las generaciones de los judíos que van a venir. ¿Se repitió la historia? Hubo la Inquisición española, hubo la Shoah. ¿Qué quería? ¿Cuál fue el plan diferente de Hitler al plan de Amán? Uno dijo jabón y el otro exterminación. Todo igual. No es que a todos, no han terminado con los asquenazim, también los van con todos, terminar con los judaísmos, terminar con la raza privilegiada. No privilegiada, la raza mala del mundo. ¿Qué dijo Esther?
historia lamentablemente tiene un matiz negro. Se va a repetir, se va a repetir. Educar al yehudí, que siempre sepa qué ha pasado con el pueblo de Israel y que aprenda de la historia para el futuro. A Israel, en 1948, se creó el Estado de Israel. Una equivocación del principio del Estado de Israel fue olvidar la Shoah. Así empezó el pueblo de Israel. ¿Cómo era? ¿Qué es olvidar la Shoah? No, a los que venían de allá no les querían hacer ningún recuerdo de lo que pasó en el holocausto. ¿Por qué? Porque debían volver a vivir todos los momentos. Cuenta Lau que el libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que él se escondió en el baño para poder leerlo, porque él perdió todos sus padres, perdió su familia, perdió todo ahí los nenes, que dice, este libro prohibido, lo prohibido es permitido, cuando lo prohibido le gusta. Lo leyó en el baño una vez o dos veces, desilusionado, no sé qué es la historia, hoy se hablaba allí de Israel. Y ahí entendió que pero Israel se equivocó al principio. Él mismo lo cuenta, hoy es el presidente del Museo de Yad Vashem. ¿Y qué dice? ¿Cuánto nos equivocamos al principio? El Parlamento de Israel quiso tapar la Shoah delante de los chicos. ¿Para qué? Para que no sufran más. Dijo, no era bien. La Torah dice memoria activa. Tengamos recuerdo de todas las cosas, pero no vivamos del recuerdo. ¿A qué te dice? Uy, si hubiera sido, si hubiera... No. Está equivocado el que dice vivir de los recuerdos, sino que el recuerdo las mejor con Ayov. Nosotros Zahor con acción. Recordamos a Miriam, no hablamos la Shonará. Recordamos Egipto que salimos, le damos de comer a la viuda, al pobre, le damos de comer a todos. Recordamos Egipto, cumplimos el Shabbat. No hacemos un recuerdo que quede para ver las fotos nada más. Recuerdo con acción tiene valor. Recuerdo sin acción no tiene valor. El martes que viene están todos invitados.